Micheli Castilla, hola. Hola, Richie. Por fin. Por Yo, fin, yo desde siempre hace digo que mucho por tiempo. fin, pero es que en serio esto de la agenda es una cosa loquísima. Sí, sí, Ponerse de sí. acuerdo con alguien en una ciudad como Bogotá ya definitivamente es más fácil verse con familiares que viven fuera. Sí, Pues es un gusto tenerte acá. Eres una de esas personas con las que he compartido una trayectoria muy chévere a nivel profesional. Te considero una de mis mejores amigas. Y gracias, Richie. también es muy chévere ver cómo también he vivido y te he acompañado en diferentes etapas de tu vida, ¿no? Sí, Te da risa lo que voy a contar porque sabes que lo voy a contar, sí, él lo va a contar, siempre pero lo no cuenta. importa. O sea, porque a ver, no sé, es como ese vínculo cercano a lo que podría ser un hijo. Pues, tú sabes, yo tengo mis hijos y demás, Sí, pero yo he visto cómo eras muy joven, cómo creciste, cómo evolucionaste y las cosas increíbles que estás haciendo ahora. Sé que quieres, o ya tienes tu podcast, o lo lo estás, estoy lo construyendo estás de construyendo y se nuevo. llama Sin Zapatos, ¿es? Entonces vamos a grabar Sin Zapatos porque estoy que me los quito hace rato para conectarme aquí Mejor. con el, con la naturaleza. Pero bueno, eh, ¿qué les puedo decir? Es una mujer joven, muy joven, que ha hecho una historia increíble, que empezó en el mundo del multinivel, de eso vamos a hablar un poco. Eh, yo considero que todo lo que hacemos en la vida nos forma y hace parte de nuestra historia. Total. Es otra profesión que pues no necesariamente termina siendo lo que nos define, pero que en cualquier caso aportó muchísimas cosas, sigue aportando relaciones, personas, tiempos, estructuras y pues es muy bueno resaltarlo, así no termine siendo, como te digo, lo que nos define, pero por lo menos para mí ha sido muy valioso. En este canal hemos tenido muchos invitados de ese sector. Siento que la labor que hacen los multiniveles en la sociedad genera un impacto increíble, da oportunidades como sobre todo desde la perspectiva mental de crecimiento y de un compromiso tan impresionante desde el voluntariado que muy pocas como esferas de la sociedad lo logran, entonces es algo valioso Sí, y muy loable, entonces pues hay que mencionarlo y desde esa conexión pues podemos empezar a contar un poco de quién eres tú, qué has hecho. eh, Sé que tienes un libro, sé que has hecho TEDx, sé que estás dando unos talleres impresionantes en muchos segmentos, ya nos contarás un poco de eso. Pero bueno, creo que es una mujer de esa que empodera a otras mujeres a gracias. seguir sus pasos y pues nada, es muy chévere tenerte acá. Se las presento y si no se lo quieren perder, recuerden quedarse hasta el final para conocer a Micheli Castilla. Gracias, Richie. Pues como lo decía él, precisamente estamos hablando de las redes de mercadeo porque así fue que nos Claro. conocimos. Tenía yo tal vez que 18 años. No, la que sabes eres tú porque ese Es es que un no, tema sí, sí, yo sé, difícil. pero como, ¿Cuántos años tenías? No? no, sí, como 18 18. años, más o menos Ok. 18, 19 años. Bueno, les voy a contar la anécdota de una vez para empezar por ahí. Yo conocí a Micheli estando juntos en una compañía de multinivel de redes de mercadeo y se me encomendó en alguna medida llevarla por el camino de lo que ya sabemos que hay que hacer, ¿no? Pues es de estas niñas impetuosas que llegó con muchas ganas y con muy poco conocimiento, pero que siempre tenía como esa actitud arrolladora que es particular, no siempre se encuentra en las personas y recuerdo mucho hasta tu manera de vestir, todo era muy diferente a lo que vemos ahora. Eh, Sí, como me vestía. no, pues de pronto no Sí. sé, una producción diferente, Ah, uy, pero no estaba mal, o sea, eras una niña, sí, simplemente, sí, era claro. una niña, pero una niña con mucho, como con mucha determinación, eso era como el factor predominante. Y voy a contarlo si me lo permites, Sí, porque obvio. recuerdo que tú vivías en un sector sumamente retirado de Chía, de la sabana de Bogotá, y que tú tenías que caminar un montón para llegar a tu casa. O sea, tú vivías como en algo rural, pero yo en ese momento no lo sabía, yo me enteré después. Sí, pues un poquito como lejos, pero pues tampoco así como que Pero sí te en el tocaba campo, como en pero un sí. bus 3 horas para llegar Ah, a... sí, Ah, ok, claro, o sea, era muy lejos, sí era era muy lejos. muy lejos de mi casa, que era donde hacíamos estas Era reuniones, a 3 horas y media 3 horas y media. de tu casa, Me imagino que te mojaste muchas veces y casi siempre. pero mantuviste la altura y el decoro porque nunca por ningún lado, pues yo ni por sospecha pensar que tú estabas pasando esa situación. Sí, Y pues por los resultados que empezaste a tener en el negocio, pues aquí les cuento, fue uno de los cheques más significativos de esa compañía en ese momento y a muy corta edad, ¿no? sí, Richie, y pues yo creo que también el hecho de llegar, de no saber nada,
y de verte, por ejemplo, a ti, que venías con, pues, con una estructura, que, mejor dicho, pues, en corbata, yo con 19 años, pero yo te veía a ti y yo decía, yo quiero, o sea, yo quiero eso que él tiene, pues como eso que mostrabas, esa influencia, esa empatía con las personas, siempre ha sido un orador impresionante, entonces, y aparte yo era tímida, ¿no? Digo, era porque, bueno, eso se transformó con el tiempo, pero yo te veía a ti y yo decía, yo quiero eso, y yo sabía que tenía que viajar 3 horas y media de ida y tres O horas sea, y en media, total eran 7. eran 7. O sea, para yo estar en tu casa a las 6, ¿te acuerdas que era como a las Sí, 6? como a las 6, 7 de la noche era que hacíamos esas Yo reuniones. como a la 1 ya estaba como alistando cosas, tipo 2:30 ya estaba saliendo de mi casa y llegaba a tu casa a las 6. Salía más o menos a las, que salíamos como a las 9 de la noche, Por ahí más o menos. llegaba 12 de la noche a mi casa y tenía pues 19 años y claramente lo hacía porque la verdad en ese momento entendí que tú me llevabas un montón de experiencia y parece como cliché, ¿no? Como que, ay, tú me llevas un montón de experiencia y no sé qué, pero en serio lo sentía. Yo decía, lo que dice Richie es cierto, o sea, ustedes me ven a los 19 años con mis boticas, no sé si te acuerdas, No, 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 todas. no me acuerdo del outfit así puntualmente porque soy súper despistado, pero sí me acuerdo No, de la actitud, del reflejo, de la inocencia. Lo único que hacías era meter un montón de gente en mi casa hasta el punto en el que ya nos tocó pasarnos al salón este del edificio y ya después me tocó decirles que no volvieran porque ya no había donde meter nos tanta echó, gente. No, no, yo no les eché. Les dije con mucha educación que nos buscáramos echaste. otro espacio más adecuado para las Obvio, reuniones. Ya me pusieron problema en el conjunto y todo, que sí, todo un claro. montón de gente y que no sé qué. Hago Pero un paréntesis que a que día me estaba acordando de que yo pensaba en algún punto que los resultados que yo tenía habían sido suerte, porque es que yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pero después llegué a una conclusión que ahorita te cuento. bueno, listo. Y yo, otra cosa que quiero resaltar de ese proceso es la absoluta inocencia, también una necesidad tremenda. Tú Sí, estabas en ese momento pues con una situación de salud de tu papá muy difícil, ¿no? sí, Tu papá estaba enfermo, era de diabetes que tenía él. sí, tenía diabetes, pero digamos que todos se enteraron muchos, creo que 3 años después de todo lo que yo estaba viviendo en ese momento, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué lo cuento? Porque lo uno a lo que te estaba diciendo ahorita, que yo veía a Richie y veía o sea, lo que era él junto con su familia, lo que hacía, y yo decía, o sea, este hombre está entrenando gratis. Yo me viajaba 7, o sea, yo viajaba 7 horas, muchas veces llegaba ya sin comer y yo, que Me hubieras dicho, te hubiera hecho un sándwich, por Dios. claro, yo Pues miraba no y yo pasa decía, nada, ¿no? Pero ¿será que me yo te van a dar entiendo, o comida? sea, como que yo me imagino que en algún momento tuve que haber dado alguna cosa, por lo menos el café Ese café me ese café mantenía, salvaba la patria. Café Company. ese café me quitaba el hambre. Y pues digamos que anclando con lo que te estaba diciendo, pues ver como eso que aprendí, como eso que empecé como a transformar en mí, empezó a generar como pues muchos resultados en mi vida y que no me enfocaba mucho en lo que estaba viviendo, porque si me enfocaba en eso, pues tú me ibas a ver con otros ojos. Dime si no. No sé, no sé, porque, a ver, y hablando de multinivel, ¿no? Como en esa primera etapa donde tenemos que decir que nos conocimos y demás, y es una parte de mi vida también en la que yo pues me formé muchísimo porque yo era militar y si no hubiera sido por las redes de mercadeo, su influencia, los libros que he leído, la mentalidad Sí, en la que me pusieron, las personas que a mí también como a ti, vieron en mi potencial, que yo también era un Micheli a los 25 que empecé por allá y que no me sabía ni vestir, pues no importa cómo te vistas, pero digamos que no es, no, no es, pero sí, yo no es siento el que eso cuerpo el que proyecta lo que adorna uno ¿cómo es? No es el vestido el que adorna el cuerpo, sino el cuerpo al al vestido, vestir, sí. pero, pero incluso eso se lo tienen que enseñar a uno Mm, y el ímpetu direccionado a generar unas cosas maravillosas. sí, Entonces, yo creo que te hubiera tratado igual, porque es que lo que más valora uno a una persona no es, en ese contexto, o por lo menos yo, es eso, de la disposición a querer hacer las cosas. total. Y lo otro es la receptividad a hacer lo que uno le sugiere, ¿no? Porque si yo soy tu entrenador o lo que sea, como se llame eso, y yo te digo, mira, haz esto, y resulta que tú me dices que sí, pero no lo haces,
el resultado no se da y es un círculo vicioso que después no genera nada. En tu caso era como, sí, ímpetu y arrojo, pero también era como mucha coherencia con las acciones posteriores que te iban dando ese resultado, porque uno muchas veces dice, no, es que gracias a tal persona yo tengo lo que tengo, pero si tú no hubieras hecho lo que tenías que hacer, Sí. no hubiera pasado nada tampoco, ¿sí? Entonces, Aunque sabes a qué me refiero, al hecho que cuando uno ve una persona que tal vez te dice, oye, me está pasando esto, tengo a mi papá en el hospital, me están diciendo que se va a morir, estoy sin comer, inconscientemente tú empiezas a decirle, no, no pasa nada, que no vengas, y uno mismo sí, a ser condescendiente, y tienes uno razón. empieza a creerse esa historia, como que estoy mal, vengo viajando 3 horas. Me acuerdo un día que llegué tarde y tú es que, y yo, ¿En serio te dije eso? sí, y yo, o sea, Así no la atiendo. y yo por dentro lo que pensé, Pero tú que me conoces, te está enseñando puntualidad. sí. Y, pero mira lo importante que es eso. Si yo me hubiera comprado mi misma historia, te hubiera dicho, o sea, Richie, tú no sabes cómo venía como en 3 buses, no he comido, no he almorzado, tal vez estaba, o sea, me había mojado y, y simplemente tú me hiciste así, yo como que, sí, 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 la próxima llego más Mañana me temprano, no sé alisto a las qué. 11 de la... Bueno, Pero no, es que pues, eso yo pero siento es que que es muy, hace muy, muy parte, dramático, o sea, el tema, y bueno, voy a decirlo rápido porque tampoco se trata de ponernos muy, muy, pues, tristes y el rollo, pero pues ajá, la muerte de tu papá, la situación de él en el hospital y tú seguir trabajando, lo que te digo, yo me enteré de eso porque me contaste mucho después. Y en medio de esa situación fue que tuviste esta explosión de resultados tan tremenda y yo tengo que decirlo porque nuestra profesión, esa profesión, ¿no? Porque en este momento no lo hago como ocupación principal, pero no estoy cerrado a volverlo a hacer ujú, y también es parte como de un conocimiento que tú y yo tenemos, porque el hecho de que yo, por ejemplo, a mí me pueden decir, ah, pero es que usted no está presentándole a nadie ninguna compañía de redes en este momento. Ok, pero pues yo no tengo que estarlo haciendo para saberlo hacer bien, claro. ¿me entiendes? Y para saber cuando alguien lo está haciendo mal o cómo ayudarle a alguien a hacerlo mejor. Entonces, yo siento que este cliché y este estereotipo del multinivelero, si se le puede llamar así, en el que quieres ser tu propio jefe y todo ese rollo, ¿no? Entonces lo quisieron parecer como hacerle parodia y hacerlo ver como algo maluco o que no genera ningún valor, es totalmente subjetivo. Y yo sí creo que hoy en día hay mucha gente beneficiándose de esa industria. Vamos a hablar de la venta directa, ni siquiera del multinivel. Mm, Más de 600.000 personas en Colombia mantienen su economía familiar gracias a las revistas, a los catálogos. Entonces no se puede subvalorar, ni mucho menos. O sea, genera sí. valor agregado, dinero y sobre todo conocimiento, educación, crecimiento, que es increíble. O sea, y eso es lo que yo, lo que me gusta resaltar, ¿me entiendes? Ujú. No quedarme solamente ahí en el cliché y demás, porque nadie se compromete con una persona como lo hacen los líderes de multinivel. O sea, es increíble. ¿O tú qué opinas de lo que estamos hablando? O sea, Sí, yo opino que todo, pues sí, es un aprendizaje y que las redes de mercadeo son una escuela bien poderosa. Siento hoy en día que no es lo único, pero siento que sí o sí, pues, o sea, el cambio que una persona obtiene en una red de mercadeo a algo tal vez, por decirlo convencional, sí, claro, porque tienes mucha información de muchas personas que han tenido resultados, que tienen experiencia con personas, hablando en público, liderando, hasta financieramente. Entonces, claro, en un proceso normal tú estás aprendiendo algo, pero tal vez en un proceso de redes de mercadeo tienes mucha gente que sabe muchas cosas y a la final te llenas de conocimiento y de, pues no solamente de conocimiento, te llenas a la final como estás actuando, empiezas a accionar esa información y obviamente es una escuela demasiado tremenda. sí, claro, y vuelve y juega. Pues cada quien habla de la fiesta como le va y también hay que reconocer que habrá sectarismo, habrán excesos, habrá manipulación en algunos casos, no lo sé. No es mi caso, no es el tuyo, porque lo que siempre hubo fue entrega, incluso a esos niveles que ya uno se excede es como Sí, haciendo de más, sí, sí, pero sí. pues es un proceso muy, muy enriquecedor, muy chévere y de verdad que yo te vi crecer ahí, por eso tengo que pensar en nuestra historia por ese... Nunca se me olvida esa conferencia en Cúcuta delante de 800 personas que era la primera vez que te Pero es que paraba. tienes que decir cómo me veías tú a mí antes, No, con no, las pues, bolitas, con los brackets. hola Richie, con los brackets y las Pero colitas. hazlo como Hola Richie. que es que yo llegaba con colitas Llegaba con y con colitas a mi brackets. casa y con brackets
y con 200 invitados. Hola Richie, y a mí no me llegaba ninguno. Yo decía, "Pero estoy trabajando para esta culicaga". No, no, pero en la mejor energía. Y bueno, ya después de este gran despliegue, como para darle paso al tema, porque incluso renunciar a las redes de mercadeo o trascender, ¿no? Ujú, Hacen parte de nuestra vida, siempre vamos a estar en el medio, de alguna manera se obtiene un reconocimiento y sobre todo criterio, ujú. pero pues ese es el primer paso, es como nuestra, después de la universidad o una universidad viviente, ¿no? Pero Sí, bueno, luego hay que decidir lo que tú dices, no es lo único, sí es una ocupación, lo puedo hacer, pero entonces, ¿cómo fue esa transición ya después de que estabas en medio de ese rollo, se muere tu papá, el pico de ingresos y de dinero que tuviste y también el aprendizaje que sé que fue llegar a cero, claro. porque es que no fue poco, o sea, a ver, no sé para ustedes que sea mucha plata, pero para una niña de 23 años estarse ganando 10, 12 mil, 15 mil dólares en una semana es mucho dinero. Y también lo que eso implica, ¿no? En términos de madurez, de manejo del dinero, eso tuvo que haberte pasado por muchas etapas. Por todo. Bueno, yo creo que lo que tú dices era muy chiquita, eh, chiquita en el sentido pues de edad y el hecho como que de tener 20 años, 21 tal vez, 21 tenía como en casi en mi mejor época de ese momento, hablándolo financieramente y yo decía como pues me llega tanto dinero semanal y yo y me iba de viaje sin maletas para comprar donde me iba la ropa. Bueno, Todo mal, o sea, digamos que eso me enseñó, esa inmadurez con el dinero me enseñó muchas cosas que hoy sé, pero claramente, o sea, digamos que el pasar de tener como todas las semanas un flujo muy grande y aparte que sobre todo lo usaba para mi papá, pues digamos que en la situación en que él no, estaba. pues en esa situación también era como que o lo hacías o lo hacías, no había opción, ¿no? Como de que no, de que si no hubiera estado ese recurso, hubiera sido terrible, pues más terrible aún de lo que fue. Pues Richie, primero yo pienso que no fue terrible, Bueno, pareciera, pero yo hoy digo fue lo, o sea, no, medio frío. y yo creo que es como suena cliché, pero la verdad es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Hoy no lo veo como algo terrible y hoy sé que igual lo hubiera conseguido porque es que ya estaba en mi mente. Cuando a mí el médico me dijo como esta es la situación, esto está pasando y yo sabía que mi papá se había quebrado financieramente, no teníamos dinero, yo desde ese momento dije lo voy a conseguir, lo voy a conseguir y hoy sé que cuando uno se enfoca en algo, el camino te aparece, los recursos te aparecen, de cierta manera sí es complicado obviamente, pero las cosas aparecen. Entonces, obviamente tengo que decirlo, muy agradecida porque llegó esa oportunidad y pues empató con lo que está, o sea, con toda la situación y sí, creo que es más, como que lo veo más de ese lado hoy en día. Ok, y bueno, ya cerrando ese capítulo, ¿cómo fue la transición entonces a otras cosas? ¿Dónde estuvo ese salto? Pues, digamos, terminas el multinivel y ya no es, digamos que una prioridad en tu vida. Eh, Porque te veo luego haciendo un TEDx en Panamá, invitada en la televisión, escribiendo un libro. Entonces, a mí me gusta ese el entremés, ¿dónde estuvo esa Gracias. transición en que las colitas y Richie y el tema este de los eventos y todo lo que hacíamos allí, pero pues también esa desconexión que tuvimos luego, que fue como ese proceso tuyo en el que empezaste a explorar estos caminos del, del empoderamiento, de lo que tú estás haciendo ahora, pues cuéntame un poco esa historia para entender qué fue lo que pasó después. Pues yo creo que, o sea, número uno, cuando empecé a tener resultados pues en la compañía que estábamos, yo conecté, o sea, cada vez que yo, a ver, yo era tímida en la universidad, yo prefería perder una materia antes que pasar a exponer en el colegio igual. Y cuando llego a esta compañía a los 21 años, yo ya estaba en varios países, hablándole a 1000, 2000, 5000 personas, fue como que lo que pasó fue que conecté con, como con mi propósito, con lo que amaba hacer, con lo que me apasionaba. Y cuando pasa esta transición,
que pues tengo una quiebra financiera súper fuerte, también súper chiquita, tenía como, sí, 23 años, 24, algo así. Rica a los 20, que era a los 23. Pero tiene una continuación, eso no se queda ahí. No, es como el morado, eso no se Pero, queda ahí, sí, se pone morado. pero sabes que a mí me encanta, o sea, me encanta todos los procesos, como que llegar a un punto de ser una niña consentida, porque mis papás me consintieron, no tal vez con dinero, pero sí como protegida, consentida, y llegar y pasar a hacerme responsable de mi papá, a hacerme responsable de todas mis cosas, a hacerme responsable emocionalmente de muchas cosas que estaba viviendo a esa edad que fueron muy tesas, o sea, muy retantes. Entonces como que o sea, pasar de eso a ser una mujer responsable a los 19 años, a hacerme cargo de cosas que nunca me había hecho cargo en mi vida, después a tener mucho dinero joven, a estar en muchos eventos, tarimas joven, pero después de eso pasar a quebrarme, después a levantarme, o sea, todo eso, o sea, no cambiaría nada, no cambiaría nada. Entonces, digamos que cuando conecté con eso, que yo decía, es que yo amo hacer esto, o sea, yo amo hacer esto, yo ya no me sentía feliz con lo que hacía, pero yo decía, no es con lo que estoy haciendo, sino de pronto es como la manera en la que lo estoy haciendo o el vehículo. Y, y empiezo ahí a, a entender más qué era lo que yo quería entregarle al mundo. Yo, pues cuando mi papá estaba vivo, nosotros empezamos a escribir un libro, como, haz de cuenta, como 12 hojas. Y él en ese proceso se muere, entonces yo dije como que no voy a escribir ningún libro. Cuando empecé otra vez como a despertar, dije no, yo lo voy a terminar, digamos que todas las señales del mundo para que lo hiciera. Y ahí empecé como a dar esos pasos, porque pues yo decía como que tengo esta edad, estoy quebrada, tenía como 40 millones de pesos, 10.000 dólares, era lo que me quedaba. Y me quedaban, era como, que, es que no me acuerdo muy bien si era como en un carro que tenía o algo así. Y a la final con eso decidirme a certificar con John Maxwell. O sea, era como vivir un par de meses con lo que tenía o irme a certificar. Y preferí irme a certificar. Ok. Preferí irme como a eso. Y ahí empezó, o sea, es que es lo que yo digo, uno a veces dice, pero ¿cómo voy a salir de acá, de esta situación que tengo tan difícil, de esta depresión, de esta quiebra financiera? Y no se puede salir de la misma manera que uno llegó ahí. Entonces dije como, hey, me voy para allá, hice unas relaciones hermosas allá y empecé como a abrirme ese camino. Entonces, pues como que yo siento que uno camina y vuelvo y digo, las cosas aparecen, empecé a escribir el libro, lo terminé. Cuando lo terminé, es que no tengo muy claras las fechas, pero bueno, en ese proceso me invitaron a dar la charla, y pues digamos que ahí ha sido como ese camino de cada vez entender qué es lo que me gusta, lo que me apasiona y seguir por ahí. Bueno, ¿y qué es eso que te apasiona tanto entonces? Es, ¿Qué fue lo que entendiste, esa revelación en medio de tantas cosas que te puso en ese camino, pues? Richie, yo amo que una persona pueda, es que parece cliché y todo el tema, pero No es importa, que, aquí estamos hablando de todos los clichés posibles, no importa. Los clichés, te voy a poner un ejemplo. En el amor romántico, tú sabes que yo soy un apasionado de la familia, que amo a mi esposa profundamente, que yo con ella ya casi 20 años y parece que ayer la hubiera conocido, estoy más enamorado que nunca. Y eso es un cliché, eso tienden a desestimarlo, ¿no? Hoy en día, la familia, la sociedad, el amor yo romántico. no, Bueno, pero pero si es el hablamos de general. clichés, entonces la verdad es que sí existe. Pero entonces Ujú. lo ponen en ese contexto en el que como que tiende a ser ridículo o lo quieren ridiculizar más bien para que no lo digas o para que no lo muestres o para que más bien te abstengas, pero realmente yo creo que no, en eso también hay cosas valiosas. Y es verdad, o sea, lo que tú estás diciendo no es no es ninguna mentira, más bien. Si es cliché, lo Ujú. siento, para que no le gusten los clichés, pero pues algo de bueno tendrá, o mucho de bueno tiene, cuando uno dice, hey, a mí me encanta ver una persona que como tú tenía 19 años y de escolitas, y hoy la veo aquí, empoderada, haciendo un montón de cosas, dando talleres, conferencias, viajando, haciendo cosas increíbles. Entonces, pues, entonces si eso hacen los clichés, pues démosle duro a los clichés porque mira lo buenos que son, ¿no? Pues
creo yo. Sí, tienes razón, me gusta esa nueva forma Este canal se va a llamar de ahora en adelante Cliché. Cliché Channel. Entonces, te decía que cuando estábamos en esta empresa y yo tenía estos equipos y veía a una persona empezar a crecer, lo que tú dices, ya hablaban diferente, tenían obviamente más abundancia en su vida, se expresaban diferente y empezaban como a cumplir sueños y, y a ser personas más felices, conscientes. Eso es como que lo que a mí me encendía el fuego interior. Y yo digo algo, Richie, que aunque yo tenía una necesidad muy grande en ese momento, hoy soy muy consciente que lo que me movió, o sea, lo que me hizo despegar fue la necesidad, sí tengo que ser sincera, o sea, o lo hacía o no comía, punto. Pero lo que me mantuvo y lo que me hizo seguir creciendo fue eso. O sea, fue como ver a las personas cómo empezaban a crecer. Eso a mí siento que es parte de mi propósito de vida, entonces aquí he encontrado la manera de hacerlo, o sea, como que en todo lo que hago, ¿no? Con el libro, con los programas que tengo, con las conferencias, bueno, etcétera, es como llevar a una persona de este punto a este punto. Claro. Y uno se va especializando en ese tipo de cosas, ¿no? Juega, lo que pasa es que, como suena cliché, y vuelvo y lo digo, pero todo ese tema también se ha manipulado, como que se ha manoseado un poco y también hay que decirlo, hay mucha gente haciendo eh, tonterías, ¿no? Y cosas que no son realmente representativas, eh, que terminan más bien es como lastimando personas también, hay que decirlo. Pero yo hablo de mi experiencia y estoy totalmente de acuerdo contigo que mira tu caso. O sea, yo no sé cómo me veías en ese momento, yo no sé qué veías o qué te animó, ni, o sea, uno no tiene un récord, ¿no? Ah, claro, es que yo le voy a decir tal cosa a cada persona que Sí, llegue sí, aquí. sí. Es más, en muchas ni siquiera se ve, pasa derecho. Pero fíjate que si hay un impacto de eso en la vida de las personas y es Sí. nada más que ese compromiso de, yo no sé cómo ni cuándo, pero nos vamos a sentar aquí a trabajar los dos y si hacemos esto y esto que a él le funcionó, nos puede funcionar los dos y crecemos y nos esforzamos y le metemos disciplina y hacemos un montón de cosas y eso termina generando un resultado increíble. Sí. Y cuéntame un poco entonces, ¿cuál es esa película puntualmente en la que estás metida hoy? O sea, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Sí, pues vendamos tu perfil aquí, a ver. A ver, a ver qué Déjame sale. hacer una pausa para estar tranquilo de que todo esté bien. Bien, Perfecto. a ver qué 3, sale. 2, 1. A ver qué sale. A ver qué sale. No, a ver a quién le vendemos todo eso que tan chévere que tú haces. Pues es que, a ver, un principio fundamental de las ventas, número 1, que ese taller lo vamos a dar entre los dos. Hable de lo que hace, ¿no? O sea, elemental, pero Sí, a veces no lo hacemos. sí. Y número 2, no venda. No les voy a vender. No les voy a vender, pero al final van a comprar. Pues bueno, hace como 2 años Ajá. vengo estudiando mucho. Bueno, realmente no 2 años. Desde hace 10 años vengo haciéndolo, pero hace 2 años fue como más intencional el tema y, y me dediqué a invertir mucho dinero, mucho tiempo, mucha energía en conocer cómo una persona que tiene una habilidad, una idea de negocio, una experiencia, cómo puede hacer de eso un negocio rentable. Y hoy en día, de hecho, se llama SISTEAM, que son sistemas y equipos, SISTEAM, Ujú. sistemas y equipos donde le implementamos eso a una persona y hacemos que su negocio, su idea, su experiencia tenga resultados, tenga éxito. Obviamente, y te lo digo porque yo muchas veces lo intenté hacer antes, sin estrategia, sin saber todo, o sea, es como que sin saber todo lo que hay detrás, ¿no? O No sé sea, lo que tengo que hacer, pero voy con toda. exacto. Y ese ímpetu está chévere porque puedes tener toda la experiencia y si tienes una actitud, pues no te va a funcionar nada, ¿no? Pero sin la estrategia, o sea, uno se va a demorar mucho tiempo y es lo que yo venía haciendo. Yo ya lo venía haciendo, pero no había tenido resultados porque no tenía la estrategia. Entonces empecé como que con los mejores mentores, bueno, con herramientas y demás. Y en enero lancé lo que duré todo el año pasado creando System, sin lanzarlo, lo lancé en enero. Y bueno, hoy es System, hoy es mi proyecto más grande, el proyecto más grande que tengo, en el que más estoy enfocada.
Aparte, lo que pasa ahí es increíble. Así que eso es como que lo primordial, ¿no? Tengo muchas cosas como el libro que ha sido también, yo creo Yo que siempre me he preguntado eso. A mí se me da escribir, no libros, pero fácil hago una carta, ¿no? De hecho, en mi casa cada vez que hay que hacer, no sé, un correo electrónico elemental, sí. usted. Porque a mí redactar se me da, pero cuando pienso en eso, en hacer un libro completo así de tapa a tapa, 200 hojas, yo digo, Dios mío, ¿dónde sale tanta información? Eso cómo se hace, o sea, cómo se construye un libro. De a hojas, es, escribes la primera hoja y de una es como, uy, y te sale la otra, y te sale la otra, y te sale la otra, y cuando te das cuenta ya tienes un libro, así me pasó a mí. O sea, es como que empecé con 10 hojas con mi papá, pasó todo este rollo, y después cuando lo volví a retomar de cero, fue como, o sea, empecé como escribiendo una idea, y después la otra, y ya cuando te metes, o sea, te estás incluso hablando a ti mismo. Yo a veces escribía a las 3 de la mañana y me perdía por allá en lo que escribía y cuando te das cuenta ya se termina. O sea, no es el Y libro sientes que como terminas, todo. o sea, de repente dices, ya, acá, ¿o Sí, qué? ¿Sí? sí, ya es como que, Pues porque como uno determina 50 hojas, 200, 100, 500, o sea, depende yo digamos que lo hice con la intención de que incluso una persona que no le guste leer se pueda sentar en una tarde así y se lo lea todo. De hecho, mucha gente, o sea, mira, que es muy impresionante el tema de la intención, ¿no? Porque yo dije, yo quiero que una persona se pueda sentar en una tarde y se lo lea todo. O sea, y que no le aburra, que no sea cansado. A ver, yo amo los libros también grandes, pero no llegué a libros grandes de una. Yo empecé con libros digeribles y ahorita me leo libros que antes no me hubiera leído. hiciste acordar de algo. ¿Qué? Antojo de aeropuerto clásico, libro, ¿no? Entonces vi una tapa que me encanta la geopolítica y la Ajá, historia, entonces ajá. la foto de Churchill así en la librería nacional. Y yo, uy, me lo voy a comprar. Y entro y lo pido así sin pensar ni nada. Y cuando me sacan, o sea, cuando lo giraron, eran como 3 libros en uno. Entonces voy como en el 0,0%. Es una Biblia completa. Es un libro como así de gordo, tiene como 1500 páginas. Qué cosa tan impresionante. Y de una letra así chiquitica. Que yo, Dios mío, o sea, no sé si viéndolo de perfil lo hubiera comprado, ¿sí me entiendes? Sí. A ver, Esos libros gordotes así son un reto el berraco. sí. Y entonces como que la intención fue esa, como que un libro corto con, o sea, sin carreta, sin, o sea, como que lo que era, y Ujú. es un libro que de verdad es súper pequeño y mucha gente me escribe como, oye, me lo leí en un día, me lo leí en 2 horas, me lo leí en el vuelo a no sé dónde. Entonces, yo o sea, como que desde que lo empecé a escribir, dije, va a ser pequeño, va a tener ideas claras, ta, ta, ta. Y ya cuando iba ya yo sabía que iba a tener 7 capítulos, entonces en el séptimo ya como que mi mente, bueno, vamos cerrando, pero obviamente hay información que faltó poner allí. O sea que ahí vamos a tener el segundo Sí. tomo de Pues no el segundo tomo, pero sí el Modo segundo, Zombie of 2 no, o segunda temporada, ¿cómo se llama eso? ¿O es otro, es otro otro título? diferente, pero es otro diferente. Pero faltaron algunas cosas y bueno, no, Es curioso todo lo que se desprende de una sola idea, porque me imagino también la experiencia del negocio de un libro, si es que se le puede llamar negocio, no sé, tú nos dirás, pero el reto que implica luego, ¿no? Entonces, imprimirlo, quién te lo editó, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿cuál es el tras bambalinas de un libro como tal? Porque uno ve el producto terminado, pero ya que, listo, terminas, no sé, un borrador, supongo, ujú. y luego cómo, o sea, ¿qué sigue ahí? ¿Cómo se Pues, convierte en un libro ya como tal? pues digamos que todas las personas lo pueden hacer, pueden autopublicarse, pueden hacerlo de manera independiente, lo pueden hacer con una editorial. Ujú. Yo elegí una editorial que ha sido de verdad tremendo como que en todo mi proceso. De hecho, ahorita voy a estar el, bueno, no sé cuándo vaya a salir este podcast, pero voy a estar en la Feria del Libro, pues, De digamos, Bogotá. de Bogotá. Ajá. Yo siempre había ido a todas y esta vez como que con mi libro y pues para mí obviamente es como un sueño hecho realidad, pero en esto pues obviamente influyó totalmente la editorial. Y ahí viene también tu parte, ¿no? Ya la editorial te edita, te corrige tu estilo, te ayuda con la portada, tienes ya el producto, digamos que ya te lo entregan, es como que
como en la universidad, ya sales con el producto, pero la siguiente fase es como tuya. ¿Cómo lo vas, o sea, cómo lo vas a llevar a otros países o a otras ciudades? ¿Cómo haces que las personas lo quieran comprar, lo quieran leer? Bueno, entonces ahí empieza como toda una estrategia para que eso se dé. Hablando de entregas y conocimiento, pronto estoy lanzando también un taller que tiene que ver con comercio internacional y bueno, toda esa faceta que tampoco se nota mucho en mi vida, que es el tema de ser empresario, pero como siempre me veían en la tarima del multinivel, entonces nadie sabía que yo también tenía otras cosas, pero eso es muy interesante ver cómo la gente quiere, por ejemplo, de la temática que vamos a hablar, dentro de muchas, es cómo crear un modelo de negocio importando mercancía. Eh, y es increíble cómo no es solamente el hecho de elegir un producto que me guste, no es solamente el hecho de tener algo terminado, sino el modelo de negocio que hay tras eso para hacer que funcione. Ujú. Una pregunta que la gente no se responde a menudo es, ¿a quién le voy a vender esto que a mí tanto me gusta? Me encantan estas carteras cafés, pero ¿y quién se la va a comprar? O sea, ¿quién carajos compra carteras cafés? ¿En qué precio la voy a poner? O sea, ¿eso cómo se determina hablando de un libro? ¿Tienes que hacer un estudio de mercado, supongo? ¿O dónde se Sí, encaja uno ahí? Porque los libros tienen como precios muy similares, ¿no? O sea, sí, digamos que en ese caso del precio, también la editorial fue como que me ayudó mucho con el tema de elegir cuál precio, etcétera. Pero ya el tema de comercialización, ajá, eso sí ya es, mercadeo y demás, que la gente quiera comprarlo, como tú ajá. decías. Hay que hacer lanzamiento, un evento aquí, otro evento allá, firma de libros. Pues digamos que eso es la segunda parte. Yo creo que es lo que le pasa a muchas personas en sus negocios o en lo que quieren hacer, y es que primero quieren, como te digo, primero quieren pintar el apartamento y no han comprado el apartamento. O sea, primero están comprando la pintura del apartamento, la sala, el comedor, y no han comprado el apartamento. Ajá. Entonces, bueno, tienes la pintura, tienes los sofás, tienes el comedor, pero ¿ya dónde los vas a poner si no has comprado el apartamento? Entonces, digamos que la primera fase es encontrar, atraer y generar confianza a esas personas que le interesan el tema del que habla tu libro. Ah, ok, primero crear el mercado, antes de sacar un libro que nadie, ni quién es este autor, por Dios. Ah, ok, tiene mucho sentido, ¿sabes? Y por eso, o sea, digamos que por eso muchas personas creen que cuando se tiene un éxito o cuando, por ejemplo, pasó lo de que el libro alcanzó el bestseller, entonces muchas personas me han dicho como, ah, eso es como que porque tú has hecho esto, o eso es suerte, y realmente no, o sea, realmente cualquier persona lo puede hacer con una buena estrategia, con unas herramientas que son importantes para que eso se dé. Cualquier persona lo puede hacer. ¿Por qué cualquier persona no lo hace? Porque no todo el mundo está dispuesto a invertir el tiempo, el dinero, la energía, la actitud para hacerlo. Sí, claro. Y todo lo que, eso es fácil, pues hazlo. O sea, no sé, eso de juzgar la vida de otros y las acciones de otros desde la perspectiva propia es muy subjetivo. O sea, eso no, Obviamente es muy subjetivo. cada quien sabe qué es lo que le toca y cómo le corresponde. Sí, hago como que te complemento ahí, y es, yo no creo que porque yo pude todo el mundo puede. Y no, nunca digo, si yo estaba así, no, tú no sabes o sea, yo he estado en momentos en mi vida que cuando alguien me dice, pero es que tú puedes salir de ahí porque yo estoy ahí, yo soy como, o sea, no juzgues porque tú no sabes qué estoy sintiendo, y así mismo lo digo, o sea, cuando me refiero a que cualquier persona lo puede hacer, es que hay estrategias, hay técnicas, hay cosas que te llevan a hacerlo, pero eso no quiere decir que, pues que si alguien lo puede hacer, todo el mundo lo puede hacer porque sí, no. Ok. Bueno, y luego de que escribes el libro y todo este rollo, a la par ibas haciendo el tema de las certificaciones y de tu perfil como ponente, pues, y cómo es salir también de ese nicho tan cerrado que es el mundo del multinivel y ya empezar a abrirte mercado ya en la vida real, pues, en el ¿Puedo mundo, decir algo? sí, lo que quieras, desde que YouTube no nos censure, ¿Sí? sí, ¿Será claro, que nos censura? pues dejémoselo a YouTube, lo subimos y si nos censuraron es porque nos Pues si censuraron. algo le pones el pitico Sí, 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 ahí. es que es como, las redes, o sea, en el buen sentido, son como una mafia. Uno quiere salir, Pero no lo dejan, pero no lo lo dejan. persiguen, le ofrecen cosas muy Uy, buenas. no, eso es una cosa increíble, o sea, Venga que aquí hay otro negocio. No, no, yo no quiero. Bueno, eso es una mafia, o sea, entra alguien y para salir
es mucho, o sea, no, para salir es más difícil que para entrar. Sí, O sea, sí, para entrar es fácil. genera un estigma Es, y ya, o sea, tú quedas con esa etiqueta, eso no hay nada que hacer. Por eso yo lo pongo en el sentido positivo de las cosas, o sea, eso hace parte de mi vida ya, ajá, pero no me define. Claro que me ayuda y me construyó mucho de mi personalidad, pero este podcast no es de multinivel solamente, o sea, este es de Richie Ballesteros y ya, ¿sí me entiendes? O sea, sí. yo aprendí fue como a vivir con eso, pero sí te entiendo, o sea, Entonces no fue que mi transición hubiera sido como, ay, ya, hice esto y sí, no es chao. como cuando uno renuncia a una empresa y al otro día ya no existe, no. No, o sea, yo intenté muchas veces salirme de ese mundo. Y Lo digo en el buen yo era sentido. uno de los que no te dejaba. No, Es no, más, ahorita que debemos de grabar, te tengo un negocio. eso está como que te invito a almorzar. Sí, 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 ¿Quieres sí. ser tu propio jefe? Pero no fue de un momento a otro. Es como que de ahí llegaron muchas oportunidades, llegaron dos más que hice y en esas empresas también alcancé pues como, bueno, un rango alto y personas y lo que sea. Pero a lo que voy con esto es que incluso cuando en la última que hice, quise salir, o sea, todas las semanas tenía personas, empresas y demás diciéndome, hey, mira, hay esto, y es como que este es el camino que quiero seguir. Y lo que yo pensaba no tiene que ser así para todo el mundo, es lo que yo pensaba, es mi experiencia y digamos que siento que en cada persona es diferente, pero yo ya sabía el camino que quería seguir y aún así me ofrecían otras cosas, me ofrecían que esto, que podemos hacer esto, visiones grandes, etcétera, Es que, y ¿sabes? yo me desviaba y mira Claro, lo que me porque es que pasó. pasa, perdóname, es que como me identifico tanto con el tema, es muy similar en muchos Ujú. puntos. También hay que reconocer que es algo que nos gusta, porque tiene ese contacto con la gente, tiene ese feeling de lo que uno sabe que funciona y obviamente son excelentes negocios, entonces uno sabe Sí, que lo sabe hacer y es muy tentador sí, decir, pues lo voy a hacer y ya sé lo que va a pasar, ¿no? Pero el tema de la química y de encontrarse realmente ya en ese soye, en ese propósito, ya se va perdiendo porque se vuelve, uno, no sé, ¿no? Es lo que quiero escuchar de ti, pero en mi caso ha sido como sí es algo que me gusta, pero dentro de eso hay algo que me gusta más. O sea, no es realmente en particular eso que hacía, sino la conexión con las personas, el empoderamiento, ver cuando alguien logra algo gracias a lo que tú estás diciendo, a mí me llena muchísimo. De que eso, de ese momento por aquí yo ya ni, no me acuerdo ni cómo ni por qué, pero ese impacto en la vida de las personas es algo genial. eso, Y se vuelve tu propósito, o parte de tu propósito. total. Y te decía que yo sabía, o sea, ya había sido como consciente de eso, que yo decía como, ya, a mí lo que me gusta no es irme, es una analogía, ¿no? A mí lo que me gusta no es irme en el BMW y que todo el sol me dé y poner música. Lo que me gusta es la sensación que siento en ese momento de libertad y de felicidad. Es la analogía de, no es como tal la empresa o no es como tal el vehículo, sino es lo que yo sentía haciendo eso. Que sentía felicidad, propósito, impacto, inspiración. Todo el tiempo también estaba creciendo para poder ayudar a crecer a los demás. Entonces cuando dije, no es el BM, sino es cómo me siento yo en ese BM. Entonces no es la empresa, no es el vehículo, sino cómo me sentía en ese momento. Y dije, no, yo, o sea, eso es lo que me apasiona, esto es lo que vamos a hacer, este es mi camino. Y en ese camino que empezó, a ver, eso empezó, incluso que estuvimos en ese proceso, que llegamos a viajar a varios países a ver oportunidades y demás. Productos wow. Productos súper guau. Pero en ese proceso o sea, yo ya sabía eso y aún así, ¿qué hice? Pras. O sea, me desviaba. O sea, ya sabía que este era el camino que quería seguir. Me llamaba a alguien, me decía, Mitch, tú eres muy buena. ¿Te imaginas lo que podemos hacer juntos? El speech. Y no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Pero, pero volvía a desviarme del camino. Yo creo, y para ser justos, que sí hay gente, hoy todavía, conocidos nuestros y amigos cercanos. De hecho, tuve el privilegio hace poco de tener en este podcast a una de los rockstar del mundo de la ¿A red de quién? mercadeo, a José Bobadilla. Ah, Tienes que verlo, o sea, sí.
Claro, una persona con el Chévere. absoluto propósito que ha impactado millones de personas en Latinoamérica, que hizo esta industria desde hace 25 años aquí en Colombia, que Amway sigue siendo y será, yo no sé por cuántos años, la número uno. Sí, claro. Y eso es innegable y yo no hago parte de Amway, pero no me da miedo decirlo. Y creo que sí hay personas que pueden llegar a encontrar su propósito ahí dentro. Y Claro, entonces, pues, obvio. Yo, de hecho, en ese momento eso hacía parte de claro, mi y pues uno no lo propósito. sabe y como te digo, yo ni siquiera me Claro, niego porque es que al final es un vehículo tremendamente eficiente para llegar a sí, multitudes, claro. entonces no, Y yo respeto y admiro porque estuve ahí, sé lo que es llegar a sí, eso, claro. sé el esfuerzo que hay detrás, o sea, todo, así que lo admiro un montón. Tanto a las empresas como a los que hacen parte pues los que desarrollan, los líderes y demás, algunos hacen cosas increíbles. Claro, pero entonces en ese camino que tú, nos quedamos bastante hablando de cómo salirse, mira lo difícil que es, de que, Es tan difícil que no que hemos seguimos podido ni acá. hablando, Uy, no, ¿esto pero qué es es? un mundo de anécdotas. El tema es que sí, desprenderse de eso es difícil y bueno, pero lo lograste al final, entonces, Sí, después de mucho pasó algo que fue como lo último que me pasó y eso a mí digo que a veces si tú no comprendes las cosas como de manera fluida, viene algo fuerte como hacértelo saber y para que lo entiendas, te da un totazo y lo entiendes. Entonces pasó eso y dije ya, lo suelto y lo suelto con toda y apenas lo solté con toda, Richie. O sea, fue como que tú no quieres soltar esto ni esto. Y sabes que es por acá el camino, sabes que esto representa futuro, sabes que esto representa lo que tú quieres en realidad, pero te da miedo. Y lo claro. coges acá y no lo sueltas y no lo sueltas y no solo pasa en los negocios, pasa en la vida real. Tienes una pareja que sabes que no te suma en la vida y no la sueltas y no la sueltas y no la sueltas, aunque sabes que lo que quieres para ti es otra cosa. Entonces yo estaba como que con eso en mi mano de me llamaron, voy a hacer esto. Y ese día que me pasó algo como, pues lo voy a decir acá, un robo súper grande, fue tan fuerte que yo solté. Yo solté y apenas solté esto que estaba, o sea, estaba retenido, hizo como que incluso mucho más que en cualquier red de mercado. Entonces, eso me abrió la mente a decir, no, o sea, lo que hace que todo cambie y lo que hace los resultados es que uno esté conectado con lo que está haciendo, punto. Sí, Y me han llegado muchas propuestas, o sea, de vuelve. Y ya no es como antes de sí, déjame mirarlo, ahorita soy, o sea, no estoy diciendo que nunca lo voy a hacer porque uno no puede decir como no. nunca, Además que porque volvemos a la lo mismo, vida o sea, es, ¿por qué decir que no? Si exacto, acabamos de decir que es tan bueno, entonces sería incoherente decir, no, pero es muy bueno, pero para otro. No, si el día de mañana aparece, es una industria que evoluciona, que se claro, moderniza, son sí, excelentes claro, compañías, invierten muchísimo dinero en nuestros países total, y en eso hay una oportunidad de negocio innegable, en sí. serio, o sea, no me da miedo decirlo y no tengo que estar ahí para decirlo, vuelvo y digo. No, y a lo que voy es que, o sea, no digo que nunca, porque claramente lo que tú dices, por todas las razones que acabas de decir, pero en este momento de mi vida tengo tan claro, o sea, que sé cuál es el camino que quiero andar, que es como, oye, no, muchas gracias, o sea, eso no quiere decir que si alguien me habla para un negocio, yo de una vez voy a decir que no, no, porque a mí una persona que me contacte para hacer algo, me encanta, porque es como para crecer, te están viendo algo con lo que puedes, bueno, en fin, para no enredarme ahí, es como que tengo tan claro el camino que ya estoy como no, no, no para poder avanzar, pero eso no quiere decir que No, esto sea, claro, o sea, que se quede así, que toda la vida sea es así, no, maravilloso es el cuando momento, aparece el foco, porque es que el foco. se habla mucho de propósito de vida, de enfocarse, pero es que eso no es tan sencillo como decirlo. Y pues cuando uno lo encuentra es maravilloso porque todo fluye. Sí. Bueno, Mitch, y para ir cerrando nuestra difícil y demorada, pero muy agradable entrevista, eh, ¿qué es eso que estás haciendo? Me encanta lo que haces, empoderando, pues, no solamente a las mujeres, pero tienes mucho impacto en el hecho, en las mujeres, precisamente porque tú eres una, eres muy joven, te está yendo bien, estás en un montón de cosas, se te nos da seguridad, una cantidad de cosas. eh, ¿En qué estás trabajando en este momento? Y pues siempre me gusta dejarle a la gente aquí como eso, o sea, si una niña de 19 años con dos colitas Sí, con práctica. lleva semejante trayectoria porque sigues estando muy joven, ¿qué, o sea,
¿Qué es eso que tú pudieras decir? No, mira, simplemente me enfoqué en esto y me desprendí de todo y lo hice, o ¿qué hiciste y qué es lo que estás haciendo ahora para llegarle a esa gente, para empoderarlas así? Corte. Ajá, Ahora tú lo editas, ¿cierto? sí. Ya. Es que ya tengo un poquito de frío. Sí, claro, y se nos va a ir la luz, por eso Ya. lo toca acabarlo, si no nos Entonces, queda feito al final. eh, 3, 2, 1. chao. Ya. ¿Te refieres a que estoy haciendo Sí, como sacarle el tuétano del hueso, de toda esa trayectoria, eso que has vivido, lo que tienes en tu mente, lo que te llevó a estar tan segura de lo que quieres hacer. Si puedes encontrar algo ahí que podamos sacar, y cuál es ese siguiente paso, o sea, cuál es el futuro, en qué estás enfocada y qué quieres entregarle al mundo y a esa gente que tanto te gusta ayudar. Richie, estoy enfocada en ayudarle, como te decía, a transformar a las personas su idea de negocio, su experiencia, su habilidad en un negocio poderoso, digitalmente hablando, Ajá. y no solamente digital, pero en, en la primera fase digitalmente y a que conecten profundamente con lo que son ellos, a que sean felices y sobre todo personas de impacto, eso. ¿Y cómo hago eso? Pues yo haciéndolo, o sea, como que hoy en día, Inspirando a otros a través de tu ejemplo. sí, y pues más ejemplo, pues no me creo ejemplo de nada, la verdad, pero sí siento que la energía atrae la misma energía. O sea, es como que lo que te decía al principio, si yo al principio me hubiera enfocado en que yo era una víctima y que o sea, si yo me hubiera creído eso que estaba viviendo, que sí era, realmente sí era muy difícil, yo me hubiera comprado esa historia y yo no hubiera podido salir de ahí. Entonces, es como, o sea, como estar, no siempre, obviamente todos tenemos todos los días sentimientos, emociones diferentes, pero he ido entendiendo que si podemos salirnos un poquito de ahí, de la emoción que nos genera una frustración, un reto, y empezar a entender un poquito más, o sea, elevar un poquito más nuestra conciencia de que, o sea, para qué estamos acá en el mundo, para qué, y no simplemente es para impactar a 1 millón de vidas. A veces yo digo, o sea, qué rico estar enamorado de uno mismo, por ejemplo, cosas que antes yo con 22 años comprándome lo que yo quisiera, el carro, tampoco el que quisiera, porque no te puedo decir que Sí, quería sí, un Lamborghini y no, me lo no iba alcanzaba para un Ferrari tampoco, pero pues si era tampoco. platica, va, una culicagada. Pero sí tenía un carro que pues había soñado muchas veces, o sea, mucho tiempo, podía salir a cenar donde quisiera, pero yo no estaba enamorada de mí. No tenía tan claro los valores que hoy tengo, que para mí son valores esenciales. El carácter que tengo para decir esto sí, esto no. Lo que quiero para mi vida, las personas que quiero que estén a mi lado y a quién dejo entrar a mi círculo y a quién no. Y lo que te digo, cosas como estar profundamente enamorada de mí, o sea, yo creo que esa es una de las cosas que, y no lo hablo desde el ego para nada, sino de la esencia de, hey, con tus errores, con tu sensibilidad, con tu creatividad, con tu ímpetu, a veces con tu, ¿sabes? Con esa forma de hacer las En el caos. cosas. Y con todo eso te amo. Y decírmelo a mí, hoy en día para mí es, o sea, es como, ni siquiera quiero ser ejemplo, sino desde esa energía que estoy Pero lo sintiendo. termina haciendo por defecto porque al final eso es más, eso genera envidia. Y no es arrogancia, lo que pasa es que esa certeza te la va dando la vida y es Sí, muy chévere encontrarla tan temprano, sí, porque pues, te da tiempo, Dios primero que vivas mucho sí, para eso, para disfrutar de ese proceso y asumir también hacia el futuro todo lo que también sea retador con mucha más tranquilidad, claridad y bueno. sí. Pues a mí me alegra mucho, se los dije, era una gran invitada, estuvimos mucho tiempo detrás de esto. Me alegra también hacer parte de esa historia, porque pues eso me honra, eso es un honor. Y esperemos que la vida nos siga juntando aquí para adelante Sí. en más cosas, que seguramente así va a ser, y que podamos repetir en tercerista, pero de pronto con colitas para hacer Voy a hacerlo. un TBT, un vintage. Ustedes ya saben, denle clic a ese botoncito, a la campanita, suscríbanse. Aquí siempre vamos a tener invitados así como Mitch, muy chéveres y queriendo darle siempre desde el corazón lo mejor. No se pierdan el siguiente. Ahí nos Ahí nos vemos. vemos. Chao.